Ok. Ya. Les decía que la última semana justamente nos habíamos quedado aquí, ¿no? Obteniendo información a partir de herramientas gráficas, de no tener que utilizar fórmulas o funciones. ¿Ok? Entonces, para hoy, ¿de qué hablamos? También de la inclusión de algunas herramientas más. Hasta ahora habíamos visto dentro de insertar, de hecho, ¿no? Seguimos por hoy dentro de insertar, ¿ok? Ya las primeras imágenes, formas y también entramos en el detalle de gráficos. Pero para concluir nuestra unidad, nos faltan algunas cosas. Esto parte de tener un buen grupo de datos. ¿Ok? Primero vamos a incluir un buen grupo de datos, así que ya tengo una tabla preparada, la voy a colocar por aquí. ¿Ok? Y quiero que puedan observar algunas cosas. Esto es el cuadro presentado o la tabla presentada, ¿no? Hablamos de una tabla de ventas de medicamentos. ¿Ok? Primero quiero que puedan observarlo y puedan comentar acerca de esa tabla antes de ir a la herramienta. ¿Qué podemos notar en la consistencia de esta tabla, en la inclusión de los datos de esa tabla, evidentemente? Profesor, ¿sería la distribución de fármacos a las farmacias o algo así? Ok, ya. Podemos hablar, por ejemplo, de distribución de fármacos. Sí, de hecho, les decía, es una tabla de ventas, ¿no? El análisis de esta tabla probablemente podríamos asumirlas con funciones N, ¿no? Por ejemplo, una búsqueda, implementar por ahí una cadena de texto, hacer algún tipo de orden sobre la tabla, incluir un filtro. Pero hay herramientas, vamos a decirles, un pelo más avanzadas, ¿ok? Em, y las vamos a incluir aquí. Vamos a seleccionar nuestra tabla y vamos a ir a la parte superior, donde dice tabla dinámica. Y las tablas dinámicas es lo que tratamos, ¿ok? Bueno, una parte de lo que tratamos. De hecho, pueden tener tres puntos o tres formas de origen, ¿no? Una de ellas, hablamos de una tabla por rango, es decir, una parte de una tabla puede conformar una tabla dinámica. Sí, toda la tabla puede conformar una tabla dinámica, también. Puede obtenerla desde datos externos, ¿no? Es decir, de otros archivos, claro. E incluso de bases de datos o de archivos de Power BI, ¿no? Pero no viene al caso, no vamos a verlo de esa forma. Vamos a incluirla en una tabla de rango, justamente el que tenemos seleccionado, ¿no? Tenemos una tabla, la cual vamos a colocar en una nueva hoja de cálculo. Y tenemos esta nueva ventana, esta nueva vista. Antes que nada, quiero consultarles. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de utilizarla? Yo, profesor, en el trabajo, pero sí, sí, veo, ¿De ya no me acuerdo? acuerdo mucho. ¿Hoy? Sí, teníamos que colocar Ok. ahí los datos, pues, de lo que se va a necesitar en la tabla dinámica. Ujú. Ok. Sí, bien. Me parece bien. Ok, de hecho es una forma bastante acertada, vamos a decirlo así, de hacer análisis de datos. Les dije en algún momento, no es un curso de análisis de datos, es cierto, pero necesitamos que esos datos cumplan con una finalidad. Y vamos a ir. Por ejemplo, vamos a explicar primero la estructura de la tabla dinámica, ¿no? Y una tabla dinámica está compuesta, al igual que otras tablas, por filas y columnas, pero tiene una composición para análisis de datos, es decir, puedo relacionar una columna con una fila, es decir, una columna con otra, ¿no?
Si hablamos de origen, hablamos de la relación de una columna con otra. Aquí tendría que relacionar, por ejemplo, una columna con otra. Es algo que si tengo ambas en horizontal o con esta distribución, no necesariamente puedo hacer. Pero estas filas y columnas se deben de relacionar a partir de ¿qué? A partir de valores. ¿Qué son valores? ¿Qué puedo asumir como valores en una tabla? ¿A qué le puedo llamar valores? Cuando es cantidad, Cantidades. Números, ¿no? Ok, donde puedo aplicar la parte aritmética de Excel, sin tener que saber aplicarla exactamente. Y ahora vemos por qué. Entonces, ¿qué valores podría tomar de la tabla de ventas? Tenemos vendedor, medicamento, total ventas, laboratorio, unidades, cliente, distrito y año. ¿Cuál tomamos para valores? Hay más de uno. Podemos tomar cualquiera que refiera a campos numéricos, ¿no? Por ejemplo, total ventas. Ok. Si vamos aquí, nos soltamos en valores y automáticamente apareció la suma del total de las ventas. 5.143. ¿Será cierto que es 5.143? A ver, vamos a ver, ¿no? Decimos, ok, vamos a la tabla de ventas y ¿qué pasará si yo sumo 5.143? Acabo de tenerlo sin necesidad de realizar operación alguna. Por ahora, volvemos a la tabla. Decimos, ok, yo quiero conocer el total de las ventas, pero algo más debo conocer, ¿no? Por ejemplo, de dónde provienen, quién fue quien accionó sobre estas ventas. Entonces, ok, yo quiero saber acerca de los vendedores, el total de las ventas por vendedor. Lo agrego o a filas o a columnas. Digo, ok, columnas, no, con mucho. Filas, ok. Un vendedor, un total de ventas. Entre todos, suman el total que vimos hace un momento. Ahora, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 6 campos. ¿Y por qué 6 si acá hay 27 registros? ¿Por qué si hay 27, Promedio. del otro lado solo hay 6? ¿Qué está pasando ahí? por número de vendedores. Está repetido, profesor, creo. Es un promedio, ¿no? De todo Claro, lo... porque es una tabla de ventas. Lo único que no se puede repetir es la venta. Mm, Todo lo demás, datos del vendedor, ¿cierto? Son datos de la venta. Entonces, ¿cuántos vendedores hay? 6. Por eso es que aparecen 6. Y acumulan la suma de los 6. ¿Ok? Entonces decimos, ok, distinguimos por vendedor total de ventas, pero se ve muy corta la tabla, ¿no? Pero vamos a dejarle como primera tabla. ¿Ok? Vamos a ventas, vamos a decirle una vez más, ¿no? Insertan una tabla dinámica. Le voy a pedir que lo haga en una hoja de cálculo que ya existe, que la coloque a partir de aquí, y le doy a aceptar. Le digo, ok, esta vez tengo el total de las ventas, hablo del vendedor, pero voy a establecer alguna relación, ¿no? Digo, ya sé cuánto vendió cada uno, y lo sé sin haber hecho búsqueda, sin haber filtrado ni nada parecido, ¿no? Simplemente inserté una tabla dinámica. Ahora, ¿existe algún campo que pueda relacionarse con, con el total de ventas por vendedor? ¿Qué más quiero saber? Si quisiera entrar más en detalle, quiero mayor detalle de esa venta. ¿Qué otro dato le voy a poner? ¿O qué otro dato voy a considerar para? Los medicamentos, Ok, yo quiero saber qué medicamentos, por ejemplo.
Es válido. Es decir, Yo como prefiero. tengo también una cantidad limitada de medicamentos, ok, medicamentos. Unidades, profesor. Entonces, ¿dónde lo coloco? Dime, Unidades. disculpa, no te entendí. Unidades Unidades. también podría No ser. le sugiero trabajar en paralelo con dos valores. Por ahora no. Lo vamos a ver en una tabla más compleja. Ya. Ok, podría ser unidades, sí. ¿No? Pero digo, hay dos campos que pueden trabajar con el total. Por ejemplo, medicamentos. Y le digo, ok, en columnas colócame medicamento. ¿Qué pasó ahora? Ah, tengo columna, medicamento, fila, vendedor, ¿no? Columnas, medicamentos. Filas, vendedor. ¿Qué valor toma? La suma del total de las ventas. Primer medicamento, primer vendedor, un total de 205. Los que no aparece, evidentemente, es porque no se dio operación alguna, ¿no? Es decir, segundo medicamento, primer vendedor, no vendió. ¿Ok? Entonces decimos, ok, lo tengo expresado en cantidades, ¿no? Pero hay algunos campos vacíos. Vamos a colocar todas las variantes acá una por una para no tener que entrar en detalle de tener que desglosarla luego. ¿Ok? Lo vamos a colocar dentro de la misma hoja de cálculo, vamos a seguir agregando tablas, ¿no? Y decíamos hace un momento que tenemos, por ejemplo, vendedores, tenemos total, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, medicamentos, es lo que me habían dicho este ejemplo, ¿no? Ok. Decía, hay algunos campos que aparecen vacíos. Hay algunos campos por ahí que no están. Podrían, a pesar de que mediante el diseño de la tabla le puedo colocar una rejilla tal vez y me puedo ubicar mejor en los valores, ¿no? Por ejemplo ahí. Digo, ok, sí, es cierto, pero a pesar de eso, no es del todo claro. Pero así como yo lo expreso en la suma de cantidades, tengo otras formas para expresarlo. Y para ello voy a ir a suma total de las ventas y voy a ir a la configuración del campo de valor. ¿Qué me permite la configuración de campo de valor? Primero, resumir las sumas o los valores, perdón, de cierta forma. Puede ser como la suma, como lo tenemos aquí, ¿sí? Pero podría mostrar el promedio, podría mostrar solo los máximos y mínimos, el conteo, una desviación, una varianza, que son medidas de estadística. ¿No? Vamos aquí. Digo, por ejemplo, haz un recuento en vez de una suma. Ah, ok. No me está mostrando el total de las ventas. ¿Qué me está mostrando? ¿Por qué da el total general 27? ¿Por qué da en total 27? La cantidad que los clientes han comprado o vendido, creo. Claro, me está mostrando el número de ventas, la cantidad de operaciones que he realizado, ¿cierto? Sí, Si yo sumo todas las operaciones que están aquí, me da 27. Si las sumo en el total parcial, también, ¿no? 27. ¿Ok? Entonces tenemos que lo podemos mostrar como un conteo, por ejemplo, no necesariamente como una suma, pero vamos a volver aquí a los campos de valor, lo vamos a mostrar como suma, pero esta vez yo no quiero mostrar los valores así como están, como un número natural. Le voy a decir, muéstralo como un porcentaje, yéndome acá a mostrar valores como, muéstralo como un porcentaje del total general. Y va, ok, le digo, muéstralo, es más, puedo cambiar ese formato de número, ¿no? Como porcentaje, sí, como general, vamos a dejarlo como porcentaje con un decimal. Aceptar. ¿Qué pasó ahora? El vendedor 1 respecto a lo que vendió del primer medicamento significa el 4% del total. Sí, 4% del total que a la vez, ¿no? Que al mismo tiempo todos sus medicamentos vendidos significan el 20%, 20,9% del total de las ventas. Puede ser leído en este sentido, sí, pero lo puedo leer también en la columna. Es decir, el total de ventas que representa este medicamento es el 18,7% de las ventas.
Siempre me va a tener que dar así. ¿Sí? ¿Lo entendemos hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Ahora, decíamos, me gustaría escuchar también a alguien más de tus compañeros si lo has utilizado es mucho más viable o sencillo que lo entiendo. ¿Sí? No es que no quiero oír tu opinión. Profesor, yo no lo he utilizado, Dime. pero es más sencillo Sí, que las obvio. otras operaciones. Estoy viendo que es más rápida incluso. Evidentemente, es infinitamente más rápido. Se hace con un par de clics, como pueden ver. Literalmente con un par de clics a veces, ¿no? Pero les cuento que la finalidad no es insertar la tabla. ¿Qué les decía en gráficos? La finalidad no era insertar el gráfico, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. ¿Qué voy a hacer con esta tabla? Ya inserté la tabla con porcentajes. ¿Y de qué me sirve? Lo inserto y ya, lo miro. No, ¿verdad? No es la idea. ¿Qué voy a hacer con esa tabla? Con mi tabla dinámica. Ya se van a ir Para dando cuenta por saber qué es dinámica. qué medicamento se vendió más, profesor. Por ejemplo, ¿no? Digo, ok, de todos estos, este es el medicamento que más se vende. Sin embargo, ¿no? Si quiero ampliar mi análisis, este es el medicamento que más se vende porque representa un volumen mayor en las ventas. Sin embargo, sus ventas están concentradas solo en dos vendedores. Dos vendedores, ok, dos vendedores que si los sumo en ventas combinadas me representan casi la mitad de las ventas, 48.9. Ok, entonces, hago un análisis tanto de vendedores como de medicamentos, sí, pero en paralelo. No necesariamente abandono el análisis de uno para tener que entrar a tallar en el otro. Eso me permite una tabla dinámica. Por ahora lo estoy resaltando y vamos a ver una forma más. Ok, vamos a insertar uno más. Y le digo, insértalo. Perdón. Ya. Insertar. Ok, existente. Vamos a ponerlo aquí. Y le decimos aceptar. Ok, vamos por nuestra cuarta tabla dinámica. Y ahora vamos a ver por qué le llamamos dinámica, obviamente. Decimos, ok, esta vez voy, no con vendedor, ya hay mucho de vendedor. Le voy a decir, quiero conocer cuántas unidades vendo, no total de ventas, ojo, suma unidades, 948 unidades. Ok, pero quiero saber en qué distritos vendí. Ok, colóquenme los distritos. Pero además, quisiera saber quiénes fueron mis clientes en esos distritos. Ok, ya tengo una nueva tabla. Clientes, distritos y unidades vendidas. Falta uno, Profesor, sí, filtro. También quiero profe- saber en qué año se dio eso. profesor, también puede ser Dime, también puede ser que lo pongan como código de, de los medicamentos. como código, sí. Puedes colocar Como para cualquier valor. buscarlo. Ya, sí, podrías usar un filtro avanzado para eso. O un filtro simple, como el que está aquí. Sí se puede. Lo vemos como siguiente ejemplo, ¿sí? Va. Ok, le digo, ok, ya tengo esto, pero se ve desordenado, ¿no? Entonces voy a volver a expresarlo como porcentaje, pero esta vez le voy a decir no como porcentaje del total. ¿Ok? Me voy aquí, muéstralo como
Como que él quiere mostrarlo. Vamos a decir, muéstralo como porcentaje, pero del total de las columnas, es decir, de los distritos, ¿cierto? Digo, ok, aceptar. ¿Qué pasa ahora? Ya lo muestra como porcentaje del total. Decimos, del total de los distritos, ok. Breña, 100%. Cieneguía, 100%. Sí, pero vamos a ver en la parte superior cómo está compuesto. Y está compuesto solamente por 2 clientes. En este distrito solo tengo 2 clientes. No tengo más. Ok, si no tengo más, por ahí puedo empezar a tomar algunas decisiones. Es más, sé que el primer cliente me compra más del 60% de las ventas en ese distrito y que a la vez significa el 14,77% de las ventas del total general, lo cual lo hace tener una muy buena participación a pesar de que solo me compra en un distrito. Perdón, a pesar de que me compra en este distrito y en este, en dos. ¿Sí? Sin embargo, por volumen de compras será, suponemos, ¿no? De unidades, porque estamos hablando de unidades, refleja casi el 15% de las ventas totales. ¿Puede haber algún dato que me llame la atención? Sí. Por ejemplo, ¿qué veo aquí? Que hay uno que dice 100%. ¿Qué pasa en este distrito? ¿Qué significa que un cliente diga 100%? Llegó al tope, a lo que se requiere, ¿no? La venta. No necesariamente. ¿Qué pasa si para un cliente dice 100%? Aún. Significa que es mi único cliente en ese distrito. Y me doy cuenta porque a la postre refleja solo el 2,74% del total de las ventas. Es cierto que el cliente compra en otro distrito, sí, pero en ese distrito es mi único cliente. ¿No ve? Entonces, si tuviera que tomar decisiones por ahí, eh, ya me planteo evaluar si continúo operaciones en determinado distrito, ¿no? Es más, por ahí le añado un vendedor también, ¿no? Ya se vuelve una tabla mucho más grande, obviamente lo pueden añadir aquí o aquí, ¿sí? Donde mejor se les acomode. Y digo, le añado un vendedor, ok, 100%, único cliente en este distrito. Y además, en ese distrito tengo, ¿qué cosa? Evidentemente, ha sido realizado por un solo vendedor, que está aquí. Y ese vendedor, que observa, no tiene ventas en los demás. Entonces, ¿qué hago? Por ahí me planteo o la continuidad de operaciones o reduzco las ventas y simplemente dedico a ese vendedor a ese distrito, ¿cierto? No pierdo tiempo por ahí enviándolo a otros lugares en los cuales no tiene producción alguna. Ya estamos hablando de las decisiones que puedo tomar con la data que tengo. ¿Ok? ¿Qué hice ahí? Añadirle una fila más. Dije, ok, mi fila van a ser los clientes, sí, pero quiero saber que de esos clientes, saber quiénes fueron los vendedores que interactuaron con esos clientes dentro de los distritos conocidos aquí. ¿Para qué? Para conocer las unidades. Pero tal vez el análisis es un poco sesgado con las unidades. Ah, ok. Entonces voy a lo que me interesa. Al total de las ventas. Dinero. Y cuando yo me voy al total de las ventas, vamos a expresar una vez más como porcentaje. ¿Qué digo ahora? Es cierto, ¿no? Lo que habíamos visto aquí. Pero ¿qué aparece además? Que significa solo el 1,85. Si en unidades significaba el 2,70 y algo, aquí significa solo el 1,85. Ahora sí, de verdad, tendría que plantearme si los costos versus rentabilidad realmente merecen la continuidad de las operaciones en determinada zona.
¿Sí? ¿Nos entendemos hasta ahí? Dos niveles para las filas de una tabla dinámica. Uy, perdón, se me cerró el micrófono. Ok, entonces acabo de cambiar una parte estética dentro de la tabla. Ok, tengo la tabla un poco cambiada. Me voy a ir aquí a esta opción, analizar la tabla dinámica, para ya ir con el análisis de la tabla. Pregunta, ¿cuál será mi criterio de análisis? Por ejemplo, en funciones de búsqueda decíamos, criterio de análisis tiene que ser un campo único, y en este caso hablábamos del código, el DNI, etcétera. Y aquí, ¿cuál será mi criterio, mi campo, mi columna de análisis Por distrito sería, para este profesor. caso? Podría ser por distrito, ok. Entonces, como puede ser por distrito, me voy a análisis de la tabla dinámica y coloco insertar segmentación de datos. Y le digo, ok, por distrito. Y aceptar. Me va a aparecer una tabla. Le voy a marcar esta opción que permite hacer selección múltiple. Y tengo una tabla. Una tabla que me permitirá, sin necesidad de hacer filtros, sin necesidad de resaltar ni nada, ¿no? Le voy a decir, ok, por ahora están seleccionados todos. Y hace poco vi que tenía un distrito en el cual tenía un solo cliente. A ver, vamos a ver qué pasa si saco a ese distrito. Ok, cambia un poco las cosas. De repente yo quiero saber solo lo que pasa en Lima, ¿no? Vamos a ponerle Jesús María, ¿no? Y no sé, Breña, distritos cercanos. Quiero saber qué pasa en esa zona. Ok, solo necesito seleccionar dentro de mi segmentación de datos y tengo una nueva tabla construida, una tabla dinámica, ¿no? Es la razón por la misma tabla dinámica. Puedo cambiarla sin necesidad de alterar los datos. Y tengo que si yo tomo como total esos tres distritos, ok, el panorama es distinto.
empiezo a observar algunas cosas. ¿Cómo qué? Como que aquí es 11.4. ¿Y este 11.4 a dónde corresponde? A un solo cliente, que además ha sido concretado en una sola venta. Aquí hay 66.61. Ok, veo que casi todos los clientes han concretado al menos una venta, con más de un vendedor incluso. Me voy aquí. Sigue siendo el más alto. 27.81 de total. De hecho, ha tenido este cliente una buena performance tanto en Breña como en Lima. Quiero omitir por ahí uno de ellos. Ok, vamos a omitir vendedor esta vez. Quitamos el campo. Cliente distrito. Pero no es necesario que yo quite el campo. Voy a regresar vendedor aquí. Ok. Y ahora les comento. Tengo distrito. Pregunta, ¿habrá otro criterio por el cual pueda analizar? ¿O solo distrito? Por Solo número de distrito aplica. farmacias. Ya, claro, por cliente. Ya, ok. Vamos aquí, ¿no? Le decimos, sí, inserta la segmentación de datos. Puede ser por el cliente o puede ser también por el vendedor. En realidad, el análisis de datos yo lo puedo correr por cualquiera de los campos presentes. En realidad lo pueden correr por cualquier criterio, pero se sugiere que lo hagan con los campos presentes, ¿no? Para evitar confusión. Si yo coloco uno que no está presente, por ejemplo, laboratorio, es muy probable que al final no sepa de dónde salieron los datos. Acá hay algunos que salen como congelados, ¿no? No sé si lo pueden ver. Es porque no son necesarios en este filtro. En estos tres distritos solo tienen estos clientes. Los demás, aunque los añadiera, aparecería cero. No tiene sentido añadir. Por eso aparecen en esa forma. Si añado uno más, ok, cambia la tabla, ¿no? Voy a añadir uno más aparte de, ok, digo, uno más. Y se van desbloqueando algunos clientes. Pero también puedo filtrarlo por vendedor, sí. Le digo, ok. Y acá, ¿sabes qué? Em, no me muestra, muéstrame solo un vendedor. Ok. O solo ellos dos. Vamos a ver ese match por ahí. Y al final veo que esos dos vendedores interactúan solo con tres clientes y además lo hacen hasta en 6 distritos. Quito uno, comparo con otro. Ok. Con el primero, ¿en cuánto? Igual, en 6 distritos y con hasta 7 clientes. ¿Puedo coger el análisis uno por uno? Sí. Entonces, según lo que yo necesite, voy implementando y coloco por cliente, por distrito o por vendedor, por los campos participantes de la tabla. Una tabla que vimos hace un momento que es mucho más grande, ¿no? Sucede que estoy seleccionando únicamente lo que para el caso necesito. Voy a añadirlo. Sigue creciendo. Quito uno, quito dos distritos. Ok, se reducen distritos. Por ahí voy a quitar a dos vendedores. Ok, empieza a ser más corta la tabla. Y no lo quito porque quiero, ¿no? Evidentemente siempre será respondiendo a un requerimiento, a una necesidad que se plantea para la tabla dinámica. ¿De acuerdo? ¿Nos entendemos? Esto sí entra en la semana que viene. Sí, profesor. Ya. Ok. Entonces, les planteo una yo. ¿Ok? Quiero conocer, ojo, quiero conocer el total porcentual de las ventas por cada vendedor, medicamento y laboratorio. ¿Cómo lo planteamos? Vamos aquí. Y eso sí lo van a responder a ustedes. Voy a decir el total de las ventas, ojo, le estoy diciendo por
vendedor conociendo los medicamentos que ha vendido y a qué laboratorio corresponden. ¿Cómo planteo esa tabla dinámica? Lo voy a resolver con una tabla dinámica. Obviamente lo voy a indicar, ¿no? En ese caso con una tabla. Puedo resolverlo como funciona, sí, también, pero no es la idea. Hoy no. Sería como laboratorio. Profesor, sería vendedor, medicamento y el total, ¿no? Vendedor, medicamento. ¿Y a dónde coloco vendedor? ¿En las filas o en las columnas? Columna. Las columnas. En las columnas. Ok, vamos a colocar vendedor en la columna. Ya. Mm, Medicamento. Creo que era el otro, ¿no? Ah, dijimos que total ventas también, ¿no? Ya. Ujú. Medicamento. ¿Dónde? En fila. En las filas, en las columnas, en los filtros, en la fila. Ok, ya. ¿Y laboratorio? Le falta el laboratorio. No. Quiero saber a qué laboratorio corresponde. ¿Dónde lo pongo? En columna. ¿En la fila o en las columnas? En las columnas. A ver. Mm, no. Sería así. Justo, ajá, con el medicamento. En las filas. El que Ajá. pertenece, el que pertenece al laboratorio es el medicamento, no el vendedor. Ujú, En las filas. Primer medicamento producido por Bayer Helsinki y Suiza. Ahí está. Con la participación de tales vendedores. ujú. Si yo les pido en el examen una tabla dinámica, quiero una tabla dinámica de este nivel. ¿Sí? No como el primer ejemplo. Igual les voy a especificar ahí exactamente qué hacer. ¿Qué más les dije? Total porcentual. Mostramos los valores como porcentaje. Y ahora sí nos entendemos. Primer medicamento tiene la participación total de 18,67%, distribuido de esta manera para los laboratorios. ¿Qué le falta? La, ¿Qué le falta? La segmentación. La exacto. segmentación de datos. Claro. ¿Qué va ahí? Vendedor, medicamento Medicamento, y laboratorio. laboratorio. Y ahí lo tengo, ¿no? Quiero colocarlo por acá. A ver, vamos a ponerlo. Ok. Y laboratorio. Listo. Tengo estos tres, ¿no? Digo, por ahí, mostrar solo la información de Bayer. Ah, ok, muéstrame solo lo de Bayer. Cambió la tabla, pero me sigue mostrando la participación de cada vendedor y medicamento en términos porcentuales. Voy a mantener siempre el seleccionar varios, ¿ok? Ok, añade el ejercicio. Añade el ejercicio. Añade el suizo ahora. Se añade. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor, una consulta. Solamente cuando fue a porcentual Dime. no vi a dónde fue para que salga el porcentual. Ah, te vas a valores, despliegas, Ajá. configuración del campo de valor. Ah, Y ya. ahí Ok, está. ok. Aquí, cómo los quieres Ah, resumir, y en el otro lado, cómo los quieres mostrar. Despliegas. ya. Ah, ok, ¿Ok? profesor, sí. Sí, sí. Sí, Por sí. ejemplo, si lo quiero mostrar sin cálculo otra vez, aquí está, ¿no? Ahí me muestra cuánto vendió cada uno de ellos. Pero para el análisis, yo uso porcentual porque para el análisis es preferible utilizar porcentual, ¿no? Ujú, Notas mucho más rápido quién vendió más, quién vendió menos, dónde se concentra mayor número de ventas, dónde se concentra la mayor participación de tal eh, laboratorio, etcétera. ¿Sí? Pero sobre todo por un tema, como les digo, de análisis, ¿no? Es mucho más viable en términos porcentuales. La mayoría de veces. ¿Sí? ¿Está ahí?
Sí, sí, profesor. Ya. Como verán, les decía, mucho, pero mucho más sencillo. No hay fórmulas, ¿no? No tiene por qué haberlas tampoco. No, aquí y puntualmente aquí no pasan a ser vamos a decirlo así, del todo necesarias. Puedo tener análisis de datos sin fórmulas o funciones. Sí, sí puedo. Y lo acabamos de ver aquí. Nuestras tablas dinámicas. Ahora, ¿cuál es el detalle con esas tablas dinámicas? Les decía que es, primero, que la tabla no existe literalmente por existir. Tiene un fin. Tengo que poder realizar algún tipo de recomendación o toma de decisión. Sin eso no está completo. ¿Ok? Entonces, vamos con esa tabla. ¿Qué podemos concluir de esa tabla? A ver, les voy a pedir que vayan a nivel máximo, ¿no? El nivel máximo siempre, cuando hablamos de gráficos o de tablas, es la toma de decisiones. ¿Qué decisión podrían tomar con esta tabla? Buscar B, Hagan la idea que les toca tomar la decisión. ¿Perdón? buscar B. No te entiendo. Disculpa. ¿O qué función a qué se refiere? Lo que Pati, decisión. No, ¿qué decisión Decisión, pueden digo, tomar con esa de tabla? frente a la tabla. Decisión, no función. Profesor, yo veo que, digamos, en el porcentual, el que está más bajo Ujú. es el Panadol, ¿no? Está con un Ya, ok. 11.55%. 11.55. Ya, Me ok. tomaría... Ujú, Hay alto momento. Entonces vamos a hacer el análisis con Panadol solamente. Ya. Ya elegí Panadol. Ok. ya. ¿Qué sigue? Podría decir, por ejemplo, en cuanto... mm, las únicas dos personas que lo están vendiendo es, bueno, el laboratorio que nos están comprando Dos es, personas. ajá, son dos. Em, Ajá. ¿Qué y hay? Acá hay también, detalles, ¿cierto? sí, Ok. Volvamos al análisis total entonces. Ahora sí te pregunto. ¿Qué corresponde decidir? eh, bien ver en los otros laboratorios, ¿no? Que a qué precio lo están dando, o el movimiento también de las Ok. visitas, de repente solamente va una vez o dos veces, que el vendedor lo visite más veces. Ujú. El laboratorio que menos Ok. vende. Esas son las hipótesis, tus Ujú. supuestos, Ajá. ¿cierto? Y la decisión. Tienes que decir algo aquí. Tienen, Mm, perdón, no tienes, tienen, en amplio. De algo me tiene que servir esa información, si no, ¿para Profesor, qué lo hago que yo análisis veo de es que datos? el laboratorio que menos vende es el Hersil. En todo caso, no sería adecuado Ok, seguir trabajando con ese, ¿no? claro, claro. Profesor, ok, puede ser, tendría que evaluar la continuidad de Hersil con ese medicamento, ¿cierto? Claro, sí. Correcto. Con Ok, varios, ¿qué ¿no? más? Porque en A ver, te Tabultamos escucho. también pasa lo mismo. eh, profesor, puede ser de que Exacto, para que bien. puede ser que también para que Dime. vean a los distribuidores, o sea, a los que van a dejar los medicamentos, digamos, a los médicos, Ujú. ¿no? Ya, ¿Cuál sale en el mes, digamos? ya. Sí, eso es cierto, pero eso sería un análisis o una toma de decisión mucho más propia de conocer a partir de... No tenemos un registro que indique dónde ven, ¿no? Sí de cliente, pero no hay cliente aquí. En esta tabla no.
Si estuviéramos trabajando un cliente en vez de laboratorio, sí podría ser mucho más adecuado. Pero está bien, ¿sí? O sea, la inferencia de análisis está bastante bien. Entonces, te decía, eso es el punto al cual se requiere llegar, ¿no? Decíamos, ok, Panadol solo significa 11,55, es el menor en cuanto a porcentual. Y además veo que tiene un detalle, con ese laboratorio, ¿no? Que Hershey le está proporcionando muy poco en el total general, no solo en cuanto a Panadol. Ok, ¿qué me corresponde? En principio, puede tener que haber una continuidad de ese del suministro de ese laboratorio en determinados medicamentos. ¿Por qué? Porque no se está dando de la forma que esperaba, ¿no? Por lo menos aquí no, en la que habíamos marcado. En las demás hay un poquito más de participación. ¿Ok? Entonces, ¿puedo tomar decisiones? Sí. No les pido que tomen una decisión muy puntual, no se requiere ingeniería administrativa para tomar una decisión, ¿no? Es una simulación, es un caso hipotético, y por ejemplo, yo sí había desplegado muy bien sus hipótesis, ¿no? Entonces, cuando yo despliego bien mis hipótesis, ya puedo hablar de que puedo afirmar algo concreto, de que puedo tomar una decisión con eso. ¿Ok? Entonces, tenemos hasta ahí con nuestras tablas dinámicas. Pero las tablas dinámicas tienen una forma peculiar, específica de complementarse. No solo en tabla. Lo vamos a ir a insertar. Aquí estaba la tabla, ¿cierto? Incluso pueden ir a las recomendadas si la quieren, ¿no? Y aquí les recomiendo algunas. Yo no tengo problema si lo utilizan, porque el trabajo está justamente en el análisis. Lo que sí, las recomendadas solamente tienen una capa usualmente, así que tendrían que añadir más. Pero nos vamos aquí. ¿Habíamos visto gráficos la semana pasada? Sí. ¿Pero qué tipos de gráficos eran? Estáticos. No podía hacer nada con esos gráficos, ¿cierto? Esta vez sí. Gráfico dinámico. Insertar gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Dónde? En una nueva hoja. Vamos a ponerle esta vez con estos datos. ¿Sí? Vamos a ver. Con estos datos. Y le vamos a aceptar. Esta vez tenemos tabla, sí, pero también tenemos gráfico. Y al costado ya no tenemos columna y fila. ¿Qué tenemos? Leyenda y eje o serie y categoría, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo se denominaba? Categorías a las horizontales y series a las verticales, ¿cierto? La equivalencia a columnas y filas. Ok, entonces voy a coger un análisis similar ahora. Voy a empezar con el más básico, obviamente, ¿no? Y le voy a decir, ok, esta vez quiero saber cómo estoy operando en los distritos. Y en leyenda le coloco distritos. ¿Lo coloco en leyenda o lo coloco en eje? En fila o en columna, como mejor se acomode. Es probable que lo tengas que colocar en eje, ¿no? Por el número. Podría incrementar. ¿Qué quiero saber? Total ventas. Me voy a valores. Ya tengo la tabla y también tengo un gráfico. Un gráfico que no he necesitado insertar. No me fui a columnas, inserté el gráfico, seleccioné los datos. No, apareció solo. Porque inserté un gráfico dinámico. Me voy a cambiar un poco ¿sí? Me voy acá arriba a diseño, le coloco algo diferente. ¿No? Por ahí está hablando de total y en el título lo dice. Ok, por ahí cosas que ya habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Le añado sus etiquetas de datos, ¿no? De repente coloco la tabla abajo también, ¿sí? También tengo la opción de colocar la tabla. Por ahí le coloco, no sé, los títulos a los ejes, sí, pero ya sería reiterativo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Y tengo un gráfico dinámico. ¿Por qué es dinámico? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? También comenzar a segmentar. Estoy hablando de distritos, sí, esta vez yo no solo. Vamos aquí a un costado, vamos a colocar distrito. Y le decimos, ok, muéstrame el gráfico, pero excluye a los de Lima Sur. Ok. 1, 2. Ese gráfico cambió.
sin que yo altere los datos, ¿sí? Cosa que sí tenía que hacer en los gráficos estáticos, ¿cierto? Quería cambiar un gráfico, ¿qué hacía? Alteraba la data. Aquí no, mi tabla sigue igualita. No ha cambiado absolutamente nada en la tabla. Solamente estoy, por así decir, jugando con la selección de los distritos que voy a incluir. ¿Mediante qué? Por ejemplo, mediante un gráfico de columnas. Que si yo me voy al diseño, ¿no? Por ahí, ¿qué hago? Invierto fila por columna de repente y lo muestro diferente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ah, de repente digo, cámbiame ese tipo de gráfico. No muestras en columnas, muestro en barras. Y voy quitando o añadiendo según lo que necesito. ¿De acuerdo? Tenemos entonces no solo una tabla dinámica en la parte superior, sino que tenemos también, vamos a ponerlo aquí, estas son las tres cosas que van a necesitar, ¿no? Una tabla, un gráfico y una tabla de segmentación de datos. No solo tenemos una tabla, sino que tenemos también un gráfico dinámico. Un gráfico que puede incluir, vamos a poner, por ejemplo, aquí en distrito. De repente no voy a usar la segmentación, pero sí voy a usar un filtro. De valor, un filtro de etiqueta. Como tengo dos campos a analizar aquí, tanto el valor como los distritos, puedo tener un filtro de valor, es decir, referente al total de ventas, y un filtro de etiqueta, ¿no? Referente a los distritos en los que opera. Comienza por L, acepta, listo, solo lo que comienza por L. Necesité buscar arriba los que comienzan con L, ¿no? ¿Para qué? Ahí está. Ya tengo la tabla y tengo el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese primer gráfico? Ahora, ¿qué hago con ese gráfico? ¿Qué puedo afirmar? Interpreto también, ¿no? Que en Lima, Ujú. El distrito que más vende, profesor. exacto, que más vende. De frente. Profesor, Notorio. claro, No, ahí en también se Lima. puede, ujú, Dime, también se puede agregar, por dime, disculpe, ejemplo, te corté, dime. que se puede agregar también que, o sea, que ¿cómo se llama? ¿Cuál es el comprador que nos compra más también, ¿no? Porque ahí está, Y vemos un caso más. Ahorita lo vemos. ujú, ¿Ok? Vamos aquí. Vamos a poner gráficos dinámicos. Estos sí vamos a utilizar una hoja por cada uno, ¿sí? Para evitar por ahí que confundir de dónde vienen los datos, ¿no? Gráfico dinámico. ¿Ok? Ya. Hacemos ahí entonces nuestro primer gráfico. Seleccionamos. ¿A dónde íbamos? Insertar. Gráfico dinámico, gráfico y tabla, o solo gráfico en este caso. Opten por utilizar gráfico y tabla, ¿sí? Por un tema de que puedan notar de dónde vienen sus datos o cómo es que varía. Vamos a colocar una nueva. Y ya tenemos aquí. Ok, ¿qué es lo que quería saber? Vamos a plantear el gráfico según lo que mencione su compañero. ah, ¿qué? Ay, como dije. Mm, No sé, fuiste tú quien afirmó. ¿Qué distrito? A ver, vamos. Laboratorio, unidades, cliente. Ajá, ¿qué distrito? Ah, no, pues ya Ok, vimos que distrito. Lima es que compra más. Se podría decir que, ¿qué laboratorio es el que nos compra más medicamentos? ¿O cuál es la persona o quién lleva más Ya. medicamentos? ¿Quién es el mayor Ok, proveedor que colocamos está llevando? Laboratorio, laboratorio. exacto. Unidades sería entonces, ¿no? Hablaríamos de Exacto. unidades. Ya, ¿qué más? Laboratorio, unidades y distrito, pues, ¿no? No, no, Total de laboratorio. venta. Por distrito, ok. Ay, Ya, El y cliente. distrito, ahí.
¿Eso quieres saber? El enunciado sería reconocer el desempeño de cada del laboratorio por distrito según las unidades vendidas. Sí, es válido. Ujú, claro. Si se dan cuenta, pueden combinar casi cualquier columna. La restricción no es muy alta cuando hablamos de dinámicos. ¿No? Por ahí le lleva un filtro, ¿no? Ok, sí, quiero saber solo eso, pero aquí, acá está el filtro. Solo en el 2021. No quiero saber nada del 22. Y cambia el gráfico. No se ven los valores, ya saben que pueden añadir sus etiquetas de datos. Si le coloco una tabla en la parte inferior, ahí está, bien detallada. ¿Puedo decidir con eso? Sí, puedo decidir. Más que evidente que puedo decidir, ¿no? ¿Ok? No sé si ese era el enunciado que querías plantear. Sí, sí. Ya. Ok. Ok, estamos de acuerdo hasta ahí entonces. Bien. Ok, seguimos. ¿Ya? Vamos con un par de casos más. Porque sí lo vamos a necesitar. Vamos aquí, el dinámico. Ah, gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Vamos a ponerlo por aquí. Ya tenemos uno más. Volvemos a la tabla, le decimos inserta un gráfico dinámico, esta vez se coloca no solo gráfico, pero sí en una nueva hoja y ahí está, tabla dinámica y gráfico dinámico. El noveno sí, ya que yo había insertado varios antes, ¿no? Y decimos esta vez, ok, quiero conocer el total de las ventas, ok, según cliente, ya tengo ahí, sí, pero vamos en... Pero además quiero saber en qué distritos es que se dan estas operaciones. Ya añado una capa más. Si yo invierto, ¿no? Le digo, de esta manera, se va a mostrar así. ¿Ok? Así que ustedes escogen de qué manera se les da mejor. Si no quiero hablar de distrito, por ejemplo, ¿no? Y le digo, no, quiero saber por medicamento. Ah, ok, de la misma manera. Ahora, el detalle es que si yo le colocara de qué medicamento distrito, el gráfico se amplía bastante. Sin embargo, sigue siendo viable analizar. ¿Qué estoy reflejando aquí? Le digo, quiero conocer la suma del total de las ventas de cada efectuadas con cada cliente por medicamento y además en qué distrito se vive. ¿Cómo saberlo? Sí. ¿Podrían hacerlo con una función? Sí. Necesitarían combinar al menos 6 funciones. 6 veces sí. ¿Puedo con un gráfico dinámico? Sí. Y lo puedo ver sin problema alguno. Es más, si quiero le coloco la línea de tendencia, ¿no? Algo que ya habíamos visto para gráficos. Para el primer medicamento. De esta manera. Ok. Al alza. Válido. Por ahí no es acertado dar debajo un medicamento que sea al alza. Volvemos con clientes y medicamentos simplemente. Ah, ok. Ahora sí tengo algo mucho más corto, mucho más conciso. Cliente y medicamento. Cliente y medicamento. ¿Puedo firmar algo aquí? Sí. ¿Por dónde cogería el análisis? ¿Por cliente o por medicamento? ¿Medicamento? No, cliente creo. Por medicamento. ¿Por cliente o por medicamento? ¿Qué dicen? ¿Cliente o medicamento? Profesor, ¿qué preguntó? ¿Por Disculpe, dónde lo va que el pasa. análisis? ¿Por cliente o por medicamento? Mm, medicamento.
por un medicamento. Por Según los el dos. gráfico, ¿no? Porque está No, El claro, salbutamol. según el gráfico, aún claro. así, claro, según el gráfico va por medicamento. ¿Puedo analizarlo por cualquiera de ellos? Sí, ¿no? Simplemente tendría que alterar el gráfico y cambiar el orden. Ahora Ujú, por cliente. claro. ¿Ok? Es más, no necesitan alterar la tabla, ¿no? Simplemente se van a diseño y cambian fila por columna o columna por fila. Ah, Con un clic, decido si quiero hacerlo por medicamento o por cliente. Por ahí les decía, ¿no? Incluso puedo colocar una línea, ¿no? Por ejemplo, por medicamento. Quiero ver cuál es la tendencia para, no sé, aquí, ibuprofeno, al alza. Ah, ok. Muy bien. Con ese medicamento tengo que contar, porque los clientes compran más. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? sí, profesor. Ya. Ok. Ok. Em, entonces tenemos esa parte con gráficos dinámicos, ¿no? Recuerden que a pesar de eso, el total de las ventas siempre lo van a poder expresar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí con porcentuales. Sí, es válido. Lo pueden llevar a bajas. Claro que lo pueden llevar a bajas. Por ahí, si van a andar al diseño, ¿no? Si deciden cambiar el tipo de gráfico, hay algunos que se adecuarán mejor que otros. Por ejemplo, si le colocan por ahí un circular, sí, puede que sí, no necesariamente va a reflejar lo que quieren, así que tienen que tener mucho cuidado con ese detalle, ¿no? Por ahí, si colocamos uno de, no sé, de barras, se termina de entender un poco mejor, uno de líneas, se entrever un poco, sí, pero siempre voy a tener las opciones que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Podemos incluirle o números o porcentajes, o podemos cambiar el tipo de gráfico. Lo usual es que con dinámico sí la tendencia es que vayamos a utilizar o barras, o columnas, o líneas, o circulares, ¿sí? Dentro de lo que conocemos como los más utilizados. De hecho, son los que nos conllevan una mayor facilidad de lectura. ¿Ok? Entonces, ya. Y con ese gráfico, ¿qué hago? Interpreto y analizo. A eso se refiere, ¿no, Sí, claro, profesor? claro, claro. Se podría decir que em, em, Se podría decir que, es que las letras son chiquitas. Eh, la, los nombres de las, mm, perdón, María, sí, que pedía día, creo que es el comprador, ¿verdad? Un, este, claro, hemos tomado este, cliente. Aquí está cl- en la tabla. claro, mirando. Eh, Profesor, se podría decir también que el salbutamol y el biprof- biprofeno es el más vendido. Ya, podría decir eso. Ok, entonces si yo digo salbutamol, bueno, ¿qué hago? Me voy a ir aquí, ¿no? Y perdón, escalando porque estamos hablando de tiempo.
segmentación de datos, ¿no? Digo, ok, medicamento. Vamos a hablar de medicamento. ¿Qué dijimos? Salbutamol y ibuprofeno. Ok, me voy a quedar con esos dos. ¿Qué veo? Primero, que no concentro a todos los clientes. Que ibuprofeno está concentrado en 4 clientes y el otro también. Pero, ¿qué más? Observan alguno. Observen bien. Que además no coinciden. Que un cliente no me compra ambos. ¿Sí? ¿Ok? Es algo que puedo inducir. Y lo vemos aquí, mira. Cuando van añadiendo se dan cuenta de eso. Salbutamol. 1, 2, 3, 4. Ibuprofeno. 1, 2, 3, 4. Pero nunca están dentro de las operaciones del mismo cliente. ¿Ok? ¿Son las dos más vendidas? Sí, pero están disociados. ¿Ok? Entonces, como decisión, tendré que tomar la previsión o hacer estimación de recursos para poder cubrir la distribución de ambos medicamentos. Ujú. ¿Sí? Ahí estamos hablando de datos disociados. No están en el mismo. Están en el mismo combo, vamos a decirlo así. No hay un vendedor que me compramos. ¿Cierto? Sí. Ninguno compramos. ¿Ok? Es la primera conclusión que puedo tener. No compramos. Ok, pero como vendo mucho, asegurar distribución para ambos medicamentos. Esa es la primera medida. Bien, ahora sí cuéntenme, ¿nos hemos entendido hasta ahí? ¿Hay alguna mínima pregunta? ¿Algo que quedase suelto? Ya. Si no hay preguntas, les cuento que a nivel de contenido, ok, y es lo que nos faltaba ver, hemos llegado al final de nuestra unidad, a nivel de contenido. ¿Ok? De los temas que tenemos que ver, y lo pueden checar en su sílabo. Por ahí incluso en algunos nos hemos excedido un poquito, un pelito, ¿ok? Porque ya les digo que la costumbre por ahí me resulta mucho más automática que herramientas. Sin embargo, eh, tenemos presente nuestros temas, los hemos podido avanzar hasta ahí, y de hecho hemos visto, vamos a ver acá, cambiar de nombre, les comparto el archivo como siempre, eh, como temas, miren el número de hojas que tienen. De datos, validación de datos, fechas, texto, aritméticas, estadísticas, búsquedas, gráficos estáticos, gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Ahí están todas las semanas. Eh, como contenido en nuestra unidad, salvo tuvieran preguntas, como clase, ojo, que no les digo que se acabó la sesión, dentro de lo que tenemos que abordar en el curso, sí, hemos llegado hasta ahí, hasta hoy, ¿ok? En esta unidad, en la de Excel, en la que, por cierto, el próximo martes 28, último martes de mayo, ¿qué tenemos? Examen. Examen, profesor. Ujú. Evaluación. Tenemos que Oh, sí, presentar un sí. examen. Pregunta, ¿qué entra? Todo. Todo Excel, obviamente. ¿Ok? Profesor nos dijo que nos iba a decir hoy día el trabajo, cómo iba a ser el Sí, examen claro. y Se les iba a dar el trabajo hoy día. Correcto. sí. Y de hecho, no les iba a decir cómo va a ser. Les doy el examen, ya saben que funciona a manera de trabajo, ¿no? Ah, claro, sí, sí, profesor. Ok, vale. Para que lo puedan entender.
¿Ok? Les decía, punto 7, ¿no? Construir email. Código único. Una columna es código. Nombre, primera letra es nombre. Una columna es nombre. Primera letra es paterno. Una columna es paterno. Letra final del materno. Una columna es materno. Más @institución.com. Le agregan las dos primeras letras de la nacionalidad. Es decir, una columna es nacionalidad. 8. Insertar una tabla y gráfico dinámico completo. ¿Qué es completo? Que tiene que tener leyenda, debe tener serie, debe tener valores y debe tener filtro. Eso es completo. No se vale incluir valores iguales a 0 o nulos. Además, deberán añadir la interpretación y decisión o recomendación en 2 o 3 líneas. 2 puntos más. Lo vimos hoy día, dinámicos. Completo. Tener todas las características. Todo lo que hemos visto hoy. Finalmente, considera el tipo adecuado y valor para muestra de resultados. Que sus resultados estén bien, suma un punto. Y hay 3.5 más en la presentación y preguntas que se harán aquí mismo la semana que viene. ¿Cuántas preguntas se va a hacer? Todo suma 20. Ya. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, ¿sería que nos explique de nuevo para que se grabe de todo? Ah, cierto, comencé en el 7, ¿no? Ok, les Sí, decía. por Voy del favor. 1 al 6 entonces. Les digo. ¿No? Del 1 al ¿No? 6. ¿Ya? Una tabla. ¿Ok? Les reitero la expresión. Una tabla. ¿De cuánto? De 15 por 12. 15 filas y 12 columnas. ¿Ok? 15 gracias a su compañera, que nos dijo 40. 2. Considere el tipo de dato y valores adecuados. Tipo de dato y valores fue la primera sesión de Excel, ¿cierto? Un punto más. Incluir conteo con condición, es decir, ¿qué es conteo con condición? Contar sí. De los campos numéricos diferentes de 0. Debe incluir edad. ¿Ok? Es decir, deben tener campos numéricos y al menos uno de ellos será edad. Una columna es edad. 4. Para cada una de las columnas debe ser 3, insertar un gráfico, el que ustedes quieran, pero debe incluir conclusión y recomendación. Los 3 deben ser de diferente tipo. Por ejemplo, uno de columnas, uno de barras, uno circular, uno de proyección solar, uno de rectángulos, uno de, no sé, de líneas. ¿Ok? Cualquiera. 3 diferentes. Cualquiera. Pero tomen en cuenta que les debe servir para poder concluir y recomendar. Así que no Interpretar. es tanto insertar por insertar. ¿Ok? Claro. 5. Considere al menos 4 columnas con mensaje de error, solo la configuración, ¿no? Que me salte error si yo ingreso mal un dato. Obviamente en la sesión les voy a pedir, ok, cambie ese dato, fuerza que sea incorrecto, deberá de saltarles el error en al menos 4 columnas. ¿Sí? 6. Inserte una búsqueda, que puede ser vertical, horizontal o X, para teléfono, es decir, una columna es teléfono y 3 campos adicionales. ¿A partir de qué? Los debo buscar por ahí. ¿Cuál es el ID? El código, el identificador, el DNI, cualquiera. Y los demás los acabamos de mencionar, ¿no? 7, construir el email, la estructura de código, primera letra del nombre, primera letra del apellido paterno, primera letra, perdón, letra final del materno, más institución.com, punto, dos primeras letras de la nacionalidad. ¿Ok? Por ejemplo, una columna tendrá que ser nacionalidad, ¿no? Para que eso suceda. Una Ujú, columna será nombre, otra será código, otra será paterno y otra materno. ujú. Y extraigo la letra según lo que indica aquí. Por ejemplo, en mi caso diría código, a ver, mi DNI, ¿no? 48841641 y z a arroba institución.com.pe, ¿no? En mi caso, nacionalidad peruana, ok, P. Pero deben extraerlo, acuérdense que no puede ser ingresado de manera manual, ¿no? De eso ya hablamos bastante largo y tendido, de que hay campos que no deben ser tratados de manera manual, ok. Inserte 8, inserte una tabla y gráfico dinámico, completo. Debe tener serie, debe tener
categoría, debe tener filtro, debe tener valores, debe tener segmentación de datos, todo lo que hemos visto para tablas y gráficos dinámicos. Añadir interpretación, ¿no? Con decisión o recomendación en 2 o 3 líneas. Mínimo 2, máximo 3. 9. Se evalúa que el tipo de datos sea adecuado para la muestra de resultados, ¿no? Que si las operaciones están bien, evidentemente estará correcto, ¿ok? Pero deben mostrar los resultados de manera correcta. Y 10. La presentación y preguntas que se harán aquí la semana que viene, el próximo martes 28 de mayo. ¿Ok? Preguntas, ahora sí. Profesor, ese mismo día se presenta, no se envía en ningún lugar, ¿verdad? Ahora hablamos de eso. Primero preguntas sobre el examen. Las indicaciones de entrega las doy después de sus preguntas, si es que las tienen. Si no tienen preguntas, paso a las indicaciones. Bueno, Ok. Paso a ya, las indicaciones. profesor, Indicaciones. Dime, todo lo que dime, nos ha Joyce. dado se va a hacer en una sola tabla. De ahí es que vamos a sacar los puntos, Claro. claro, todos los puntos que Y todo que nos ha sale de dicho. su tabla que ustedes van a colocar Claro, acá, ¿no? La de 15 de, por 12. exacto, Sí. Todo, todo sale de ahí. No pueden usar más de una tabla. Tampoco deberían, no lo necesitan. claro. Ya, profesor. ¿Ok? No necesitan más de una tabla. Ok. ¿Alguna pregunta más sobre el examen? Sí. Ya, paso a las indicaciones y si se les ocurre algo más en el camino, lo van preguntando, ¿ok? Indicaciones. Entrega en un archivo de Excel, un solo archivo. La entrega es individual, ¿ok? No hay grupos, no hay pares, no hay de dos, no hay de tres. Por lo tanto, no hace falta especificar, pero igual lo voy a decir, que así como no debería haber exámenes iguales, ni siquiera debería haber tablas iguales, ¿ok? No lo intenten. De verdad es muy sencillo notarlo si es que sucede. Yo me imagino que no va a suceder en esta sección, ¿no? ¿Ok? Ok, hablando de la entrega. Les decía, ok, un solo archivo de Excel, individual. Voy a habilitar que lo entregue por campus, ¿ok? No interno, no hay entregas vía mail interno, porque tengo que devolverles una nota, ¿sí? Le voy a habilitar campus en la sección principal para que puedan identificarlo, no en alguna semana, sino de frente a la principal, ¿sí? Para que puedan verlo con facilidad. Igual les comento en el momento que está subido, ¿no? El examen ya lo tienen a la mano. Eh, ¿Hasta cuándo? 21 hasta el mismo 28. ¿A qué hora? Hasta el 28 a las 7 de la noche exactamente. No se pongan a hacer el trabajo a las 6, por favor, que no les va a salir. Lo que sí les voy a pedir es que tomen sus precauciones. No hay, de ninguna forma, ¿ok? Entregas después de esa fecha. Ni siquiera después de esa hora. ¿Ok? Pueden desarrollar todo en una hoja, sí. Si gustan, lo separan por hojas, así como lo hemos hecho en clases. La metodología de trabajo corresponde a ustedes. Si la entiendo, en buena hora. Pero si no, no hay problema porque lo van a tener que detallar aquí, lo tienen que explicar. Tomen sus precauciones, les reitero. Si no tienen una PC en ese momento, por eso les estoy dando una semana, ¿no? Para que puedan hacerlo según su disponibilidad. Compártanlo con otra persona, con alguien de sus compañeros que les ayude a compartir en ese momento. Yo les puedo ayudar en las tareas, sí, a compartir, pero aquí no puedo ser pues y parte, no puedo siquiera desplegarme porque evidentemente lo deben de explicar ustedes. ¿Ok? ¿Qué más? No, me parece. La composición del examen lo tienen ahí, el puntaje por pregunta también. No sé si tienen alguna pregunta adicional a las ya mencionadas. Profesor, sobre la Ah, presentación se hablará de cómo hicimos la tabla, ¿no? y si ahora justo iba a hablar de eso. La presentación es básicamente que puedan explicar qué hicieron. Si creo necesario, hago preguntas. Créanme que si veo que, vamos a ponerlo entre comillas, un poco coloquial, si nadan en el tema, es muy probable que no las hagan.
Si creo que debo hacer preguntas, las hago. ¿Ok? No son más de 2 o 3 por ahí. La mayor parte tiene que ver, les suelo comentar el trabajo más que preguntar. Lo han vivido ya en sus trabajos en grupo, así que conocen un poco. Se parece bastante, pero esta vez es individual. Ah, y por último, es Excel, así que tienen permitido copiar y pegar, ver tutoriales, lo que quieran, pero no tienen permitido copiar el trabajo completo y tampoco tienen permitido usar el archivo de clase. No pueden usar mi archivo de Excel. Pueden copiar la fórmula, sí, pero no pueden usar el mismo archivo. ¿Ok? Los datos de la tabla que pongan no tienen por qué ser reales, eso ya lo saben, pero sí deben ser correctos. ¿Sí? ¿Ok? Ahora sí, creo que les mencioné todo lo que debo mencionarles. ¿Preguntas? Si es que las hay. Tómense el tiempo para hacer el trabajo. Eh, Primero, porque es un examen. Y segundo, si les sirve de motivación, me parece que en la evaluación final hay unos 7 puntos, creo, de Excel Aprox. Más o menos. ¿Tienen por preguntar? ¿Con quién me comunico en esta sección? De manera directa. Disculpen si pregunto, pero es un poquito confuso, no, María. Conmigo, apelado, profesor. por así decirlo. Conmigo. Con Quisper. ¿Solo con María hablo aquí? Hay una sección que ¿Cómo? hablo con 2 personas. ¿Solo contigo? Hay una sección en la que hablo con dos Sí, personas. conmigo, bueno, en este curso conmigo nada más, porque soy delegada Sí, de sí, este sí, curso. solo contigo creo. Cierto. Ok, ya. Entonces, si tienen preguntas adicionales, pueden hacerlo llegar también con su delegada, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera apoyar a María por esta semana? Profesor, todavía Porque es un están las tema clases que, grabadas, bueno, la ¿no? idea es... Sí, sí. Ah, recuerden que eso sí es política del instituto, ¿no? Las clases se mantienen grabadas durante 30 días en campus. Creo que eso ya a la fecha ya lo conocen, ¿no? Ya no depende de aquí. Y sí, ahorita sí estoy grabando. Eh, Les decía, ¿alguien más? ¿Alguien quiere apoyar a María por esta semana? Nadie, ok. Bueno, vale, te tocó. Ya. Em, Preguntas. Si es que tienen alguna pregunta adicional. Profesora, tengo yo aquí una duda en la 7, ya Dime, que nos en el pide 7, ya. ya que nos pide las dos primeras letras de la nacionalidad, por ende en una columna iría de nacionalidad, ¿no? Ya que va a ir Es nombre, nacionalidad. apellido, ajá, nacionalidad para extraer eso. Claro. Ujú. Ah, ok. Las 2 primeras letras. Sí, ya. ¿Algo más? Bien. Debo entender que no hay preguntas adicionales ni nada parecido. Eso debería interpretarse como positivo, ¿no? Suponiendo que no abre dudas en la evaluación. ¿Ok? Algo que sí les tendría que comentar son cosas que yo les he dicho en clase, se las he dicho a algunos grupos, ¿ok? Uno, sus datos no tienen por qué ser reales. No pierdan tiempo en cosas que no vienen al caso, ¿no? Que por ahí sí, no sé, he visto algún caso de que entraron en tema de alimentos y dijeron, no, pero la mayonesa no puede durar menos de 180 días cuando hice el ejercicio. Bueno, no necesariamente es así, ¿no? Es cierto que debería ser ligeramente realista los casos, pero eh, traten de valorar su tiempo en ese aspecto. Número dos, cuiden mucho la sintaxis. Hay no hay algunos, les pasó a varios grupos, que las cosas no les salen por escribir mal algo, por una coma, por un paréntesis. Así que ya saben que todos los paréntesis que se abren se cierran y todos los argumentos se separan con comas o punto y coma según tenga configurado el Excel. Y por último,
no sobreexpongan sus datos. Si los han utilizado una vez para otra función, empiecen de cero en el siguiente ejercicio. No, no va a pasar nada porque escriban una función más o porque lo hagan por partes, ¿no? Por ejemplo, en las funciones de texto, vi que por ahí tenían ese inconveniente, ¿no? De que de repente para separar no les resultaba. Aquí no van a necesitar separar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no les estoy pidiendo el nombre en una sola. De repente usar una función que otra sí, pero es probable que no necesiten separar. Pues eso ya es un poco de aire, digamos, a la evaluación. ¿Ok? Y eh, traten de formular bastante bien lo que van a colocar como interpretación, como conclusión o recomendación. ¿Sí? Colocar por ejemplo, si tienen un gráfico y simplemente dicen, no sé, la persona tal fue la que más consumió, por ejemplo. Eso no es una conclusión, ¿sí? Es algo que se puede ver a simple vista cuando, para la redundancia, al momento de insertar el gráfico. Vayan un poquito más allá, que es lo que hemos intentado hacer la clase anterior y la de hoy cuando hemos visto. ¿Ok? Bien, no sé si tienen por añadir. Creo que es lo que les tengo que mencionar acerca de la evaluación. Y no se preocupen no es demasiado complejo tampoco cuando entro en preguntas. Si las han vivido ya en sus grupos, creo que conocen las formas. ¿Sí? Ya. De ¿No hay mi más parte, todo preguntas? claro. Ya, ok, María. Todo claro. Vale. Necesitan tener al menos 4 columnas validadas, ¿no? 4 columnas validadas para poder configurar sus mensajes de error. ¿Cómo configurábamos los mensajes de error? Por ejemplo, decíamos, tenemos una columna talla, ¿no? Ok, insértame una tabla para talla. Vamos a colocarlo como talla, como tabla, perdón. Recuerden considerar los encabezados, ¿no? Y decíamos, ok, pero ¿entre qué valores puede fluctuar la talla? Entonces teníamos que determinar los valores que íbamos a considerar. Íbamos a validación de datos, validamos datos, y decimos, ¿puede ir cualquier valor? No. ¿Es un número entero? No, es un decimal. Que está, por ejemplo, entre 30 centímetros, ¿no? 0.3 y 2,5 metros, vamos a poner, 2.5. Y decíamos, ok, no omitar blancos, es decir, no pueden haber campos en blanco, todos tienen una talla. Mensaje de entrada pueden considerarlo o no. Pero en el error, ¿qué dijimos? Que hay una de información, dijimos, perdón, uno de información, uno de advertencia y uno de alto, ¿cierto? En el caso de la talla, ¿qué error cumple? De advertencia. Porque podría haber una excepción, sí, podría haber. Entonces, el mensaje de error ahí es de tipo de advertencia. Decimos título, posible error, ¿no? Mensaje de error, talla fuera de rango permitido. Ok. Revise, ¿no? Decimos aceptar. Ok. Si le ingresamos, por ejemplo, 1.50, todo bien. Si ingresamos 0.90, todo correcto. Si ingresamos, ¿hasta cuánto fue? Hasta 2.50. Si ingresamos 2.56, posible error, talla fuera de rango permitido. Revise, ¿desea continuar? Si me equivoqué, no, ¿cierto? Corrijo. Digo, no, ok, era 2.51, pero 2.51 también está fuera. Me dice, ¿desea continuar? Sí, ok, colócalo. Porque podría estar fuera del rango. Existe la ligera posibilidad de que esté fuera del rango para talla. Pero si hablaba, por ejemplo, de DNI, ahí sí tenía que ser inflexible, ¿cierto? Porque no hay forma. Decía DNI. Vamos a colocar acá DNI, ¿no? Número de caracteres. Ah, ¿cuál era la validación para DNI? Nos íbamos aquí y decíamos, aquí no decimos que es un número, pero si hablamos de la longitud de texto, que no es ni más ni menos, ¿no? Es igual a 8. Omitir blanco porque todos tienen DNI, no debo permitir campos en blanco. ¿Y el mensaje de error de qué tipo será? ¿De advertencia? No, aquí sí es de alto. Y digo, de frente, error, número de caracteres debe ser 8. Acepto. Entonces, ok, voy a añadirle 4, 4, 4, 4, 4. Añado otro, 16, 76, 99, 02, 2. Error de frente.
¿no? Entonces, no importa cuántas veces yo lo intente, no puedo añadirlo si no corrijo, a diferencia del anterior, que era solo una advertencia. Puede incluir cualquiera, el de advertencia, el de error, pero debe estar en el contexto necesario, ¿no? Para TAIA sí es advertencia, para DNI sí van a tener que ser inflexibles, por ejemplo, ¿sí? Si no se acordaban, de eso se trata. Entonces, tienen que tener 4 columnas configuradas con mensajes de error, Ah, ok, ¿sí? ok. Ya le entendí, profesor. Sí, sí, sí. Ya. Obviamente, obviamente no vayan a configurar columnas como nombre, error, no puede ser blanco. Creo que operativamente es válido, pero no, no sería adecuado, ¿sí? Configure cosas como talla, como peso, como, no sé, póngale si tienen edad, ¿no? Que no pueda tener 300 años, ¿no? No van a registrar a Matusalén. Cosas que de verdad les sumen a la validación de datos, a la consistencia que vayan a tener esos datos. A fin de cabo les va a servir, porque sus gráficos serán más o menos adecuados de acuerdo a la idoneidad de los datos que ingresen. ¿Ok? Recuerden que de la misma tabla sale la búsqueda, de la misma tabla salen los gráficos. ¿Sí? Entonces, mientras mejor estructurados estén esos datos, mientras mejor declarados estén con mayor consistencia, tienen muchas mayores probabilidades de no tener que regresar, ¿no? Porque eso sí es trabajo y trabajo innecesario, que en el momento que ya esté en un gráfico, tener que volver a cambiar datos. Créanme que eso sí les va a costar. Ahora, lo que sí puede ir les decía, es que pueden colocar una operación por ventana, ¿no? Por ahí colocan, ok, en una hoja el número 1, en otra hoja el número 2, en otra hoja el número 3. Si quieren 5 en una hoja, 4 en otra hoja, eh, todos en una, eso ya lo determinan ustedes, ¿ok? Ahí sí no tengo mayor parámetro que darles. No, no afecta que sea de una u otra forma. ¿Ok? ¿Queda claro con esa parte? Sí, profesor. Ya. Ok. Bien.